Hacia el atardecer, cuando Matías y su mujer sorbían un triste té y se quejaban de la miseria de la clase media, de la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, del precio de los transportes, de los aumentos de la ley, en fin, de lo que hablan a la hora del crepúsculo los matrimonios pobres, se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos y cuando la abrieron irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello duro. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no, espera. Como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase. Se te abrirán las puertas de otros colegios. Quién sabe si podrás llegar a la universidad. Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como cobrador. No, señor, eso no está bien. Soy el primero en reconocerlo. Tu puesto está en el magisterio. No lo pienses dos veces. En el acto llamo al director para decirle que ya he encontrado un reemplazo. No hay tiempo que perder. Un taxi me espera en la puerta. Y abrázame, Matías, que soy tu amigo. Antes de que Matías tuviera tiempo de emitir su opinión, el doctor Valencia ya había llamado al colegio, hablado con el director, abrazado por cuarta vez a su amigo y había partido como un conjunto de nubes, sin siquiera quitarse el sombrero. Durante unos minutos Matías quedó pensativo, acariciando esa bella calva que hacía las delicias de los niños y el terror de las amas de casa. Con un gesto enérgico impidió que su mujer emitiera cualquier comentario y, silenciosamente se acercó al aparador, se sirvió del oporto reservado a las visitas y lo paladeó sin prisa, luego de haberlo observado contra la luz de la farola. Todo esto no me sorprende, dijo al fin. Un hombre de mi calidad no podía quedar sepultado en el olvido. Después de la cena se encerró en el comedor. Se hizo llevar una cafetera, desempolvó sus viejos textos de estudio y ordenó a su mujer que nadie lo interrumpiera, ni siquiera Baltasar y Luciano, sus colegas de trabajo, con quienes acostumbraba a reunirse por las noches para jugar a las cartas y hacer chistes procaces contra sus patrones de la oficina. A las 10 de la mañana, Matías abandonaba su departamento, la lección inaugural bien aprendida, rechazando con un poco de impaciencia la solicitud de su mujer, quien lo seguía por el corredor de la quinta para quitarle las últimas pelucillas de su traje de ceremonia. No te olvides de poner la tarjeta en la puerta, recomendó Matías antes de partir. Que se lea bien. Matías Palomino, profesor de historia. En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos de su lección. Durante la noche anterior no había podido evitar un temblorcito de gozo cuando, para designar a Luis XVI, había descubierto el epíteto de Hidra. El epíteto pertenecía al siglo XIX y había caído un poco en desuso, pero Matías, por su porte y sus lecturas, seguía perteneciendo al siglo XIX y su inteligencia, por donde se le mirara, era una inteligencia en desuso. Desde hacía 12 años, cuando por 2 veces consecutivas fue aplazado en el examen de bachillerato, no había vuelto a hojear un solo libro de estudios ni a someterse a una sola cogitación al apetito un poco lánguido de su espíritu. Él siempre achacó sus fracasos académicos a la malevolencia del jurado y a esa especie de amnesia repentina que lo asaltaba sin remisión cada vez que tenía que poner en evidencia sus conocimientos. Pero si no había podido optar al título de abogado, había elegido la prosa, y el corbatín de notario, si no por ciencia, al menos por apariencia, quedaba siempre dentro de los límites de la profesión. Cuando llegó ante la fachada del colegio, se paró en seco y quedó un poco perplejo. El gran reloj del frente le indicó que llevaba un adelanto de 10 minutos. Ser demasiado puntual le pareció poco elegante y resolvió que bien valía la pena caminar hasta la esquina. Al cruzar delante de la reja escolar, vio a un portero de semblante hosco que vigilaba la calzada, con las manos cruzadas en la espalda. En la esquina del parque se detuvo, sacó un pañuelo y se enjugó la frente. Hacía un poco de calor. Un pino y una palmera confundiendo sus sombras le recordaron un verso cuyo autor trató en vano de identificar.
Se disponía a regresar. El reloj del municipio acababa de dar las 11, cuando detrás de la vidriera de una tienda de discos distinguió a un hombre pálido que lo espiaba. Con sorpresa constató que ese hombre no era otra cosa que su propio reflejo. Observándose con disimulo, hizo un guiño como para disipar esa expresión un poco lóbrega que la mala noche de estudio y de café había grabado en sus facciones. Pero la expresión, lejos de desaparecer, desplegó nuevos signos, y Matías comprobó que su calva convalecía tristemente entre los mechones de las sienes y que su bigote caía sobre los labios con un gesto de absoluto vencimiento. Un poco mortificado por la observación, se retiró con ímpetu de la vidriera. Un calor de mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso. Y cuando llegó ante la fachada del colegio, sin que en apariencia nada lo provocara, una duda tremenda le asaltó. En ese momento no podía precisar si la hidra era un animal marino, un monstruo mitológico o una invención de ese doctor Valencia, quien empleaba figuras semejantes para demoler a sus enemigos del Parlamento. Confundido, abrió su maletín para revisar sus apuntes, cuando se percató que el portero no le quitaba el ojo de encima. Esta mirada, viniendo de un hombre uniformado, despertó en su conciencia de pequeño contribuyente tenebrosas asociaciones, y sin poder evitarlo, prosiguió su marcha hasta la esquina opuesta. Allí se detuvo resollando. Ya el problema de Hidra no le interesaba. Esta duda había arrastrado otras muchísimo más urgentes. Ahora en su cabeza todo se confundía. Hacía de Polverton un ministro inglés, la joroba de Marat la colocaba sobre los hombros de Robespierre y por un artificio de su imaginación, los finos alejandrinos de Chenier iban a parar a los labios del verdugo Sansón. Aterrado por tal deslizamiento de ideas, giró los ojos locamente en busca de una pulpería. Una sed impostergable lo abrazaba. Durante un cuarto de hora recorrió inútilmente las calles adyacentes. En ese barrio residencial solo se encontraban salones de peinado. Luego de infinitas vueltas, se dio de bruces con la tienda de discos y su imagen volvió a surgir del fondo de la vidriera. Esta vez, Matías la examinó. Alrededor de los ojos habían aparecido dos anillos negros que describían sutilmente un círculo que no podía ser otro que el círculo del terror. Desconcertado se volvió y quedó contemplando el panorama del parque. El corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado. A pesar de que las agujas del reloj continuaban girando, Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes como en contar las ramas de un árbol y luego en descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. Un campanazo parroquial lo hizo volver en sí. Matías se dio cuenta de que aún estaba en la hora. Echando mano a todas sus virtudes, incluso a aquellas virtudes equívocas como la terquedad, logró componer algo que podría ser una convicción y, ofuscado por tanto tiempo perdido, se lanzó al colegio. Con el movimiento aumentó el coraje. Al divisar la reja asumió el aire profundo y atareado de un hombre de negocios. Se disponía a cruzarla cuando, al levantar la vista, distinguió al lado del portero a un conjunto de hombres canosos y ensotanados que lo espiaban inquietos. Esta inesperada composición, que le recordó a los jurados de su infancia, fue suficiente para desatar una profusión de reflejos de defensa y, virando con rapidez, se escapó hacia la avenida. A los 20 pasos se dio cuenta de que alguien lo seguía. Una voz sonaba a sus espaldas. Era el portero. «Por favor», decía, «¿no es usted el señor Palomino, el nuevo profesor de historia? Los hermanos lo están esperando». Matías se volvió rojo de ira. «Yo soy cobrador», contestó brutalmente, como si hubiera sido víctima de alguna vergonzosa confusión. El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino. Llegó a la avenida, dio vuelta al parque, anduvo sin rumbo entre la gente que iba de compras, se resbaló en un sardinel, estuvo a punto de derribar un ciego y finalmente cayó en una banca, abochornado, entorpecido, como si tuviera queso por cerebro. Cuando los niños que salían del colegio comenzaron a retozar a su alrededor, despertó de su letargo. Confundido aún, bajo la impresión de haber sido objeto de una humillante estafa, se incorporó y tomó el camino a casa. Inconscientemente eligió una ruta llena de desviaciones. Se distraía.
La realidad llegó a escapársele por todas las fisuras de su imaginación. Inclusive pensó que algún día sería millonario por un golpe de azar. Solamente cuando llegó a la quinta y vio a su mujer que lo esperaba en la puerta del departamento con el delantal amarrado a su cintura, tomó conciencia de su enorme frustración. No obstante, se repuso. Tentó una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos abiertos. ¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué han dicho los alumnos? Magnífico. Todo ha sido magnífico, balbuceó Matías. Me aplaudieron. Pero al sentir los brazos de su mujer que lo enlazaban del cuello y al ver en sus ojos por primera vez una llama de invencible orgullo, inclinó con violencia la cabeza y se echó desconsoladamente a llorar.